Bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento es ubicar tu presentación y bueno, voy a presentarte. Creo que estamos ya en vivo, entonces lo que me gusta de esto es que se ve tanto lo formal como lo no formal. Bueno, ahora sí. Bueno, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos, personas, quimeras, avatares y lo que sean. Ya estamos en nuestra última conferencia del día. Como les decía, que de hoy hicimos una curaduría que a mí particularmente me agradó bastante. Me gustó mucho cómo fuimos formando el día de hoy, cómo fuimos creciendo de aparentemente lo formal con nuestros ponentes hablando de experiencias educativas, para ir terminando con las experiencias de los practicantes. Y bueno, en esta ocasión decidimos poner al final de nuestro ciclo, de nuestro encuentro, a Karen Molina. Bueno, ya escucharemos por qué, ¿no? Karen es antropóloga social y tallerista en cosas que tienen que ver con la alfabetización digital, programación y electrónica por las infancias y los jóvenes. Y esa es la razón por la cual decidimos invitarla, porque nos parece un buen botón de muestra de lo que a nosotros nos gustaría que fueran nuestros practicantes, ¿no? Que pasáramos de toda esta formalización, la cual promovemos, ¿no?, a la inserción directa en los espacios donde suceden las cosas. Entonces, esa es la razón por la que le damos la bienvenida a Karen. Karen, bienvenida. Tienes 40 minutos para platicarle a los edupares, ¿no? Pues qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuáles son tus experiencias, ¿no? Bueno, okay. Su título es prometedor, ¿no? De sus experiencias tecnológicas libres en espacios de educación formal y no formal. Bueno, pues bienvenida y el estrado es todo tuyo. Gracias. Pues, bueno, pues primero gracias por la invitación. Conozco el Edusol desde hace años y nunca como me atreví a mandar algo, fue como, no sé. Entonces, pues, gracias. Y bueno, la charla es sobre tecnologías libres en espacios de educación formal y no formal, porque durante estos, pues digamos, formalmente 6 años que llevo como tallerista, he tenido la oportunidad de estar tanto en, bueno, participar como en fundaciones, organizaciones, en la SEP, en escuelas públicas y privadas, pues dando talleres que tengan que ver con electrónica y programación, principalmente para niños y jóvenes como hasta los 18 años. Entonces, pues bueno, todo comenzó en 2013. Yo estaba trabajando en una AC que se dedicaba a la alfabetización digital justamente, y llegaba pues el curso de verano y yo les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer en verano para los niños? Y decían, pues enséñales Word y PowerPoint. Y yo así, ay, no, qué feo. Justo ya tenía como 2 años escribiendo en un blog sobre tecnología, y escribía más sobre cosas que tenían que ver con software libre, probar algunas distribuciones, entre otras cosas como videojuegos y demás. Y entonces en una, pues, de esas veces que me ponía a investigar, encontré Scratch, esta plataforma de programación que desarrolló el MIT. Entonces les dije, ¿y qué pasa si en lugar de enseñarles PowerPoint y Word a los niños, pues hacemos un taller que tenga que ver como un poco de programación, hacemos GIFs con GIMP, ¿no?, o algunas cosas con Inkscape incluso, y con Audacity, como pequeños podcasts. Me dijeron sí. Yo no sabía Scratch, o sea, fue también como mi primer acercamiento ya a, pues sí, un poco como a programar, jugar un poco también. Entonces, pues ya tuve un mes para aprenderlo. Tuvimos pues buena aceptación. Se hicieron 2 turnos. Sí, bueno, el espacio tampoco era tan grande, entonces fueron grupos como de 15 niños cada uno.
era un poco extraño porque recuerdo que en el grupo de la mañana eran como más niños y en el grupo de la tarde, bueno, ni tan tarde, eran como mucho más niñas. Y también es interesante o me agrada mucho como ver a muchas niñas y mujeres como entrarle a la tecnología, no solo como usuarias, sino como que se empiezan a meter a otras cosas. Recuerdo en una de las charlas con esos niños, estaban como en su espacio de descanso, que les doy como, son 15 minutos, porque en serio el taller es como de 4 horas diarias, entonces sí es muy cansado. Y de pronto una niña se empezó a pintar en el pizarrón un robot, ¿no? Con moños y cosas así. Y dice, y se acerca un niño de su edad, tenía como 7 años. Y dice, oye, ¿te gustan los robots? Y la niña así como de, sí, ¿por qué? Y dice, pues es que eres niña, ¿no? Entonces, también es como... Y comencé ahí a cuestionarme en dónde se rompe o qué es lo que pasa cuando crecemos, que de pronto empezamos a diferenciar como o pues sí, hacer interna ese cuestionamiento de qué cosas son para los niños y qué cosas son para las niñas. Porque en muchos talleres que he tenido, en serio, las niñas han sido las que tienen unas grandes ideas para desarrollar ya sea animaciones o videojuegos y demás, que incluso los niños, ¿no? Entonces, sí, de pronto empecé a cuestionarme, bueno, ¿qué pasa? O hasta en dónde, sí, en qué momento como que nos alejamos un poco, no, de la no solo de la tecnología, sino también como de las ciencias, ¿no? Y, y bueno, este taller lo realicé pues 2 años en esta fundación. Fueron dos veranos. Quería hacer como un club, como un Fab Lab o algo así para niños, pero en realidad no se pudo como concretar por tiempos, disponibilidad de espacios en pues semanales dentro de la fundación. Entonces pues no se logró y en el 2015 comienzo a colaborar con el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España. Y pues igual, o sea, el taller con el que entro es ya solo con Scratch, ya no se realizaban cosas pues multimedia y demás, solo era Scratch, entonces era pura programación, se desarrollaban videojuegos y animaciones y pues ahí fue cuando entré más en estas cosas como de espacios. Bueno, no entré más, sino que empecé a diferenciar como esta cosa de espacios o educación formal y no formal. Digo, yo tengo como mi título más por obligación que por gusto. Es como, creo que hay muchas cosas que se pueden aprender como por fuera de la escuela o de la escuela de esta gran institución. Y como institución, escojan a su teórico favorito como para definirla y demás cosas. Y creo que la educación y la forma en la que aprendemos es más como el acto cotidiano y por la socialización y demás, ¿no? Entonces, a mí la verdad es de que todas estas experiencias dentro de la educación no formal son las que me gustan muchísimo más que la formal y pues ya lo iré diciendo como por qué. Y sobre todo como en qué tipos de educación formal. Entonces, en educación no formal, pues pues ha sido principalmente, bueno, fue por muchos años este curso de programación con Scratch. Fueron como 3, si no mal recuerdo, bueno, no, desde el 2013, no, entonces fueron como, creo que 5, no, bueno, no lo recuerdo muy bien. Después comienzo a colaborar con, pues con hacedores
Y pues ahí ya me empiezo a meter a cosas que tenían que ver con fabricación digital, un poco más con Arduino. Ya había hecho como algunas cosas con Arduino anteriormente, pero pues ahí ya es como un poco más de lleno y es mi primera experiencia dentro de pues la educación formal y la educación formal en escuelas privadas, ¿no? Entonces siento que es mucho más complicado llevar a cabo un taller dentro de un ámbito formal, sea privado o público, por las siguientes cuestiones. En mis talleres siempre trato de hacer al inicio de cada taller, bueno, no trato, siempre lo hago, hacemos un tipo de asamblea y en la que pues los asistentes son quienes deciden las reglas. Entonces le llamo acuerdo de convivencia. Este acuerdo de convivencia se realiza ahí, entre ellos deciden incluso sus sanciones, pues qué se puede y qué no se puede hacer, se escribe y entre todos lo firmamos. Entonces es nuestro propio contrato de lo que pasa ahí dentro. Y cuando estás dentro de un espacio de educación formal, es un poco más difícil. Hay veces que incluso los mismos como profesores y demás no respetan como ese acuerdo que se hace entre los alumnos y yo. y hay otras veces en las que sí. Entonces, cuando de pronto los profes también se llegan bueno, se incluyen dentro de esta actividad y firman y hacen como todo este acuerdo y que incluso pues sí, están como muy involucrados como en este tipo de dinámicas que no es la típica de la escuela, pues sí es como un poco más fácil, pero en realidad no tanto. Siento que estar siento que ese tipo de talleres dentro de la escuela formal es difícil porque ya hay cierto imaginario de cómo es una clase o cómo se llevan las dinámicas dentro del salón simplemente por estar como ahí en ese espacio escuela, a que si estuviera en otro espacio, llámese, no sé, si ha estado en la UBA, por ejemplo, sí cambia completamente. O llámese, no sé, un faro, o llámese incluso un DIF, que también he estado ahí. Sí, como que las dinámicas, sí, como si existiera un tipo de conflicto de cómo tengo que actuar, de que si es en serio que puedo hacer algo que yo quiera o que puedo construir esto que se me ocurrió, cuando en la escuela te dicen o que no puedes o que no debes hacerlo o que incluso te dicen es que es mucho para ti. Entonces sí hay como, siento que los propios niños y jóvenes, cuando estás como llevando ese tipo de talleres y dinámicas a un espacio formal, como que se conflictúan un poco y hacen como que igual el taller o las dinámicas sean un poco más pesadas como para ambos y el cansancio es muchísimo mayor, pero pues se intenta, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a las diferencias en educación privada y educación pública, hay veces en las que las escuelas privadas, y los entiendo, creo que los entiendo un poco, no lo sé, trato de entenderlos, que obviamente cuidan como su inversión. Y hay
ocasiones en las que, no sé, por ejemplo, en un maker space que estuvimos en una escuela, ya ni siquiera dejaban a los estudiantes tocar el material que era, pues, para eso, ¿no? Ya de pronto era como de, no, mejor vamos a abrir una tiendita donde los alumnos compren su propio material, porque no queremos que usen como un montones de LEDs y de cosas que tenemos ahí, ¿no? Entonces es como... Y en escuelas públicas, una de las grandes dificultades que encontré o que hemos encontrado es pues la SEP. O sea, de pronto sí llegan y le dicen a las escuelas, ay, queremos que propongan cosas y que propongan dinámicas y que metan talleres y demás, pero el día que llega la supervisora de área, no sé si así se llame, sí, o sea, me tocó 2 veces que me escondían, ¿no? Así como de, di que vienes como a hacer prácticas o servicio social, o mejor, mira, entra, o sea, se va a cambiar el horario del taller 2 horas porque va a venir la supervisora y nos dice que, bueno, les llama la atención. Entonces, también es como difícil en ese aspecto, más cuando la escuela ya en serio quiere como pues llevar como ese tipo de talleres a sus aulas. Y esta experiencia pues la fui teniendo creo que desde el año pasado, que igual con el LSD, bueno, con el laboratorio comenzamos a entrar a primarias. Bueno, a primarias más de forma como constante, porque ya es algo que vienen manejando un poco como desde el 2016, pero no era como tan constante. Ahora ya se hace como bueno, ya no se hace, sí, se realiza un taller o 2, de hecho creo que son como 6 talleres, como 1 por cada año, por cada grado escolar, que dura como 3 meses cada uno. Entonces, si no mal recuerdo, cuando iba en la escuela, creo que son bimestres, entonces sí duran 2 o algo así, y que incluso las escuelas ya lo incluyen como si fuera, o sea, hasta como con calificación. O sea, la onda es de que estas horas que se supone deberían de ser parte del club por la reforma educativa, pues los que estamos llevando como este tipo de talleres, de pronto como que calificamos, de pronto no. En realidad, en lo personal y compañeros talleristas no calificamos como de tienes un 5 o tienes un 10, sino más bien es como qué es lo que hiciste, cuáles fueron como tus alcances, qué es lo que se te dificultó, qué es lo que más te gusta, qué es lo que no. Incluso yo les pido un feedback de cómo puedo mejorar las dinámicas con ellos, o sea, no solo con ellos, sino también con a los profesores, de qué me recomiendan hacer o demás. Y no es un 5 o un 10, es como qué presentas y al final siempre hay una demo, o como una feria de proyectos en caso de que sea un taller de electrónica. Porque ya después de salirme de hacedores, estuve creo que solo con ellos como un año, pues ya yo comencé a dar talleres de electrónica. Es un taller que tiene que ver con electrónica y educación ambiental. Entonces, lo que se hace es aprender y a construir sobre indicadores biológicos y polinizadores. Entonces, pues al final del taller se hace pues como si fuera una feria de proyectos o algo así, donde ellos igual exponen como su polinizador o su indicador favorito, nos dicen qué hace, cómo lo hicieron y también nos explican un poco sobre pues lo que investigaron sobre ese animal o insecto. Y pues bueno, igual he tenido como algunos talleres con Arduino, no muchos como quisiera, la verdad quisiera tener un poco más de talleres con Arduino.
Uno que me gustó bastante, de hecho fue un taller super ninja en un Arduino Day, en donde igual fue como un público muy muy mixto en cuanto a edades. Creo que el más pequeño tenía como 12 y el más grande ya tenía como 40 años. Y desarrollamos un cubo de LEDs y todo era como muy divertido. Y, y sí siento que hace falta no solo como continuidad en este tipo de acercamiento en acercamiento de este tipo de tecnologías a los infantes y jóvenes y al público, bueno, así cualquier persona, sino que también he visto que hace falta como un montón de alfabetización digital básica, así, sobre todo en estos últimos talleres que he regresado a dar de programación, o pues sí, principalmente en ese es como de no sabe ni prender como una computadora, ¿no? Y de pronto ya todo el mundo piensa que las pantallas son touch y que todo es así como muy fácil con un botón y es como de no pagues por favor, no des el botonazo por favor. Y, y me preocupo un demasiado, no un poco, sino bastante, como que ni siquiera se esté llevando, bueno, ni siquiera se esté alfabetizando en ese nivel. Y recuerdo una vez en un tweet, sí, yo creo que alguno de ustedes también lo leyó, estoy segura que sí. Hablaba sobre que somos huérfanos digitales, porque justo no tenemos a quien, pues quien nos enseñe, ¿no? Solo estamos como, pues ahí, algunos experimentando y logrando hacer como cosas más o menos bien, otros pues no tanto y dejándolo mejor ahí botado todo. Entonces, sí, es como también preocupante ese tipo de alfabetización en los infantes y no solo en ellos, sino también como en los profesores. Hace 3 años participé como, bueno, no como, en eh, un programa piloto de la SEP, de un curso de verano, y fue justo cuando estaban así de, ay, vamos a darles tablets a los niños de quinto de primaria. Y ese taller de verano eran, o sea, en primer lugar, los que estaban ahí no eran porque querían estar ahí, ¿no? Los niños, eran como los de mejor promedio, los que se supone que sabían más. Y cuando estuve ahí es como de, pues, ni siquiera sabían que hay como una aplicación de notas en su tablet. O sea, y cuando estaba platicando con la profesora de grupo es como de, pues es que no podemos hacer nada que no esté como dentro del programa y dentro de la propia aplicación que tienen las tablets. Y pues problemas podemos encontrar un montón, como desde que luego los de servicio técnico ya ni siquiera contestaban el teléfono, entonces si se te descomponía pues ya no sabías cómo qué hacer, ¿no? Otra es de que pues obviamente para algunos niños o familias es pues mejor vender la tablet para tener como pues que comer o pagar como algunos servicios que pues tenerla para la escuela, porque no se les hace como útil, ¿no? Y creo que ya es como un problema mucho más grande, que no solo es como vamos a darle tablets a los niños o vamos a darles computadoras o vamos a hacer enciclomedia en ese entonces hace muchos años, sino que es como un problema y lleva una complejidad mucho mayor. Y bueno, saliendo como de un poco de las infancias, hace pues el mes pasado, sí, septiembre, estuve impartiendo una
pues un taller sobre seguridad digital para mujeres en la Suave Crema. Y pues el escenario incluso no es muy diferente en cuanto a alfabetización digital, o sea, como lo muy, muy básico se requiere, o sea, igual había gente como chicas universitarias que se alejaban un poco como de su computadora, o más bien como demasiado, y solo lo usaban para Facebook, buscar cosas, Word, para de contar. Entonces, sí fue como un espacio que aproveché muchísimo para, no solo para hablar de seguridad digital y hacer cosas de cifrado y demás, sino también como para meterles toda esta onda de dejen por favor todo su software privativo, y les fui enseñando como todo. O sea, entonces al final fue una mezcla entre qué usas, mira, esa alternativa te sirve, y mira, así puedes hacer cosas como muy chidas y cuidar tu identidad. Eh, y pues no sé qué más contarles. mm, sí. Bueno, si quieres podemos conversar un poco sobre lo que nos has ido poniendo sobre la mesa. Sí. Bien, tal vez el primer punto es este manifiesto, el cual yo comparto plenamente, ¿no? Sobre el conflicto entre lo académico y lo que es divertido. Sí. O sea, porque pareciera ser que lo que es divertido está fuera de la escuela, ¿no? Y Uh-huh. cuando queremos meterlo en la escuela algo pasa que hay mucha oposición. Entonces, Uh-huh. si ya vi que andas ahí medio siguiendo las cosas del Telegram, ¿no? Este es el momento ya para hacerlo, porque si no te distrae Okay. un poco el, ya sabes, la charla paralela que siempre ha sucedido en este encuentro. Entonces, el primero es ese, es decir, el conflicto que tenemos entre el mundo formal y el no formal, e inclusive el informal. Por Sí. ejemplo, a mí particularmente nunca me acomodó la escuela, me parecía bastante aburrida. Para mi fortuna, como casi siempre he sido orientado a la regla, pues bueno, lo que hacía era me plegaba a la regla, y no quiere decir que tuviera buen desempeño, solamente sobrevivía dentro de ello. Entonces, Uh-huh. en la conversación en el chat, pues bueno, comienzan las tensiones, ¿no? Entre o sea, el mundo del software libre está lleno de personas capaces, inteligentes, creativas, pero que no les ha gustado la escuela. Y entonces la abandonan. Y me parece, a mí lo que me gusta de lo que tú haces es eso, es que haces una pequeña ventaja, una pequeña ventana sobre llevar ese espacio más divertido, mucho más lúdico al espacio escolar. Y es ahí donde, por lo que tú me dices, empieza pues la tensión, ¿no? Sí. Entre cómo funciona la escuela y cómo funciona nuestro mundo en estos hackerspace, en estos laboratorios, en estas grandes comunas. Y entonces, mientras tú decías eso, yo apunté aquí que a mí me parece que es como cuando nos enseñan a usar un libro. Hay familias que te dicen, no, los libros no se rayan, no, Uh-huh. los libros se cuidan. Y entonces lo que hacen es le ponen papel cristal, este Sí. plástico cristal, ¿no? Y te dicen, no, no lo puedes subrayar porque el libro es un bien preciado y los libros no se maltratan. Frente a otros que te dicen, subráyalo, si es tuyo, subráyalo. Si es de la biblioteca, Uh-huh. no, que es un espacio, una cosa pública, ¿no? O como quien le pone el plástico a su sala, que también es otro buen eje, ¿no? Decir, pues compraste un sillón, una sala, y ahora como no quieres que se maltrate, le pones el plástico o la camiseta al coche, porque también hay quien le pone la camiseta al coche. Y creo que en Uh-huh. realidad lo que estás describiendo es eso, ¿no? Esta tensión entre cómo nos dicen que debamos ser frente a cómo podemos aprender de manera lúdica. Y ahí pues no hay salida más que educar al educador, ¿no? Uh-huh. O sea, supongo que digamos, en, en, en estas experiencias que vas teniendo, pues eso se trata de eso, por ejemplo, eso, ¿qué puedes decir de las actitudes, no de los niños, ¿no? Sino de las actitudes, específicamente de los profesores, de los directivos en los espacios educativos? Sí, pues hay profesores y
y directivos que sí se acercan y piden como pues consejos y entonces pues ya igual uno los da, pero sí hay quienes no. Entonces también es como difícil como tomar la iniciativa hacia como este tipo de autoridades y de recomendarles algo. Eh, y cuando se acercan, la verdad es como súper divertido. Bueno, no divertido, pero sí es muy interesante compartir como un montón de experiencias. Y, y así es cuando igual pues me entero de, pues de cómo son ellos incluso con las tecnologías. Incluso como lo mencionas, una de las cosas que yo creo de cómo te llevas actualmente con la tecnología es cómo tuviste como tu primer acercamiento con ella. Yo la tuve por fortuna muy niña, tenía creo que como 8. Y en lugar de decirme no lo toques o úsalo con mucho cuidado, fue como de pícale y si se descompone no pasa nada. Entonces creo que gracias a ello llegué a software libre hace como, como 9 años, ¿no? Así como picándole y descomponiendo cosas y viendo cómo se podían arreglar y así. Entonces, sí, muchas como de las personas con las que he hablado, profesores y demás, cuando les pregunto eso, es como, ay, es que no sé, es que me da miedo, es que qué tal si la descompongo. Y yo así como de, pues no pasa nada, es como, es una cosa, se va a descomponer, le piques o no le piques, ¿no? Así como, sí, va a pasar tarde o temprano. Entonces creo que es mejor mm, entender cómo funcionan las cosas para así saber como qué no hacer, como en qué momento, de pronto esta cosa se descompuso y no sé cómo, no sé ni por qué, ¿no? Y no sé ni qué hacer con ello. Uh-huh. No, respecto a esto que dices de las cosas que funcionan y las cosas que se descomponen, eso me recuerda un poco a los 2 grados educativos que a mí me gustan más, que son el preescolar y el doctorado. Y creo que los dos tienen un solo eje, que se trata de eso, de tomar una cosa y descomponerla y luego intentar armarla, como cuando yo de pequeño desarmé un reloj de estos todavía que tenían engranes, ¿no? Y cuando lo armé no pude volverlo a hacer de manera satisfactoria y me sobraron todos los engranes, ¿no? O sea, Uh-huh. creo que precisamente de eso se trata lo que nos estás como platicando, ¿no? Es decir, cómo en un espacio tan estructurado como puede ser la primaria o la secundaria, ¿no? Uh-huh. Cómo entonces, ¿no? Te aproximas para venderles la idea que es una buena idea, ¿no? Incluir un espacio activo, un espacio donde se puede descomponer una cosa para luego integrarla, ¿no? O sea, Sí, o no solo integrarla, sino ver qué construyes a partir de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes hacer? O qué puedes experimentar y demás. Que eso mucho menos, ¿no? O sea, si no te dejan armar una cosa para volverla a armar, pues creo que tampoco te dejarían, no sé, desarmar una impresora y después armar, yo qué sé, una maqueta con sus piezas o jugar con los motores de, pues sí, de videocaseteras y un montón como incluso de materiales que tenemos en la casa como para ver como qué puedes construir con eso, ¿no? O sea, ya sea como funcional en el caso de que puedas, yo qué sé, hacer eh, una licuadora con una bicicleta o que solamente hagas una maqueta de lo que tú quieras, ¿no? Para poner de adorno en tu mesa o en tu mueblecito o qué sé yo. bien, eso me recuerda a un querido amigo chiapaneco que hace muchos años, antes de que se pusieran de moda los Arduinos y los Lego, se dedicaba a dar tallercitos con engranes de los discos duros y de no sé qué otras cosas, con unos PICs, con unos pequeños chips, ¿no? Y lo interesante es que me acordé por lo que tú nos comentabas, a él no le sucedía el fenómeno de que no lo toquen porque era desecho. Uh-huh. Entonces parece ser que, bueno, desde esta óptica de cuida lo que sí está estructurado y no lo desestructures, nos damos la libertad de
hacerlo cuando se trata de desecho, y por eso creo que el mundo del preescolar está lleno de hacer cosas de reuso de cosas que sí servían, ¿no? Como, Ujú. o sea, piensa cuando les piden la profesora de preescolar a esa cosa de necesitamos 4 tubos de cartón del baño. Entonces, algunos Sí. lo que hacen es lo juntan y otros lo que hacen es literalmente deshacen el rollo, ¿no? Para llevar los 4 cartones. Pero bueno, mira, acá ya has estado moviendo bastante el canal, ¿no? Y el canal, bueno, ya no usamos Sí, canal de ya. IRC, pero lo similar a nuestro canal de IRC. Y lo primero es esto de que, bueno, se ven en ti, ¿no? O sea, una pregunta que te querían hacer y que respondiste, me parece que le respondiste la pregunta era, ¿qué es lo que te había llevado a trabajar con tecnología? Ujú. Es el primero, ya nos contaste tu experiencia, pero el otro que nos dicen y que yo te lo comentaba es si tienes recetas para educar al educador, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para sensibilizar a los profesores, a los directivos, o inclusive para vender el curso para que te dejen entrar? Pues para vender curso, la verdad es de que yo no lo hago. O sea, lo hacen otros. El laboratorio hace todo. Hace el contacto con las escuelas, organiza los horarios conforme igual a el horario o la disponibilidad que yo tengo. Entonces yo no hago esa parte. Pero sí he llegado a hacer actividades con padres de familia y con algunos profesores. Y las actividades son las mismas que hago con los niños. Es como de entren y, o sea, olvídense como de las reglas que conocen y es hacer igual nuestro acuerdo de convivencia, es experimentar, es picarle, es sin miedo, es justo las mismas dinámicas que realizo con los niños. Y entonces hay veces, sobre todo en los talleres de programación, que la última sesión es con los padres y los niños son quienes se convierten en como, bueno, en sus mentores, porque tampoco está esta figura como de la maestra y de los alumnos, sino es más bien como un tipo mentoría o acompañamiento, y en realidad hay veces que al tercer día yo ya ni sé qué hacer, porque los niños se organizan y ellos organizan sus tiempos, saben qué hacer, solo si tienen dudas técnicas o demás solo me preguntan, y sí se llega a poner triste. Bueno, yo me llego a poner triste cuando veo que ya no me necesitan, pero también es como muy interesante pasear con en cada equipo y preguntarle como por qué lo están haciendo. Entonces, estas mismas dinámicas las he llegado a hacer con padres de familia y con profesores, y, y sí les han gustado muchísimo. Y pues creo que tratarlos como, o sea, creo que un tip sería no tratarlos como padres de familia y autoridades académicas, sino tratarlos como, pues, un trato entre pares. Creo que ese sí sería una buena estrategia, un buen tip para igual como a educar este otro tipo de, pues, de público. Bien, voy a leer algunos comentarios, ¿no? Para ir dando contexto. Pueden ser reiterativos, pero me parece importante darles voz, ¿no? Víctor dice que le han pasado experiencias iguales a las tuyas, ¿no? Muchas veces las personas tienen miedo de utilizar sus aparatos electrónicos más allá de lo necesario por medio de descomponerlos, ¿no? Entonces yo pensaba en quien le pone, en quien le compra la carcasa carísima a su celular, o el que le pone, digamos, su lámina superprotectora de vidrio de gorila de la niebla en la pantalla, ¿no? Pero Carla dice, sí, debemos crear cláusulas de si lo rompes, averigua por qué y perder el miedo. Y luego Irene responde, hoy las cláusulas impiden siquiera abrir el aparato. O sea, me parece que estos tres en realidad van sobre esta idea de cómo afrontamos el mundo, ¿no? En un mundo educativo que te dice que no puedes hacer cosas, ¿no? Porque hay reglas, hay límites y las cosas se descomponen. ¿Cómo es que creamos personas que puedan hacer cosas con lo que tienen en su medio ambiente, en su contexto, ¿no? Es decir, cómo literalmente retomamos nuestros orígenes de homínido hacedor de cosas para transformar el contexto, el entorno. Uh-huh. Pues yo no sé qué tipo de opinión te tengan estos comentarios.
Pues iré como este lado un poco paranoico. Igual concuerdo con Irene, es que, o sea, actualmente ya no puedes abrir tan fácil ni siquiera tu teléfono, ¿no? O hay algunas incluso computadoras que ya ni siquiera tienen como la batería por fuera. Entonces, o ya no puedes abrirlas, o yo qué sé, como mmm, cambiarles algunas cosas, o pues sí, o sea, ya ni siquiera puedes hacer tu, como, el tratar de arreglarlas, ajá, o tratar como de mejorarlas. Y creo que ahí va también un poco eso tal vez como de la sobreprotección de, de tus aparatos, pero creo que no cualquier aparato, creo que hay como una sobrevaloración del teléfono en comparación con tu propia computadora. Y lo vi mucho justo en este último taller que tuve con estas chicas de seguridad digital, de que sí tenían como mencionas, sí sus propias carcasas gigantes de sus teléfonos y sus computadoras en serio hechas un caos, ¿no? Así, el desorden en el escritorio, eh, sí, como... Y, y luego dices, bueno, es que puede ser que el teléfono ya se haya convertido como en una extensión de ti, ¿no? De tu memoria, de tu actividad en día, de tu socialización y como otras cosas que implican el uso del teléfono, a diferencia de la computadora que no siempre estás como pegado en ella, o sea, pegado como en una computadora personal, ¿no? No solo, o sea, tuya, no hablando como la del trabajo, en la que tampoco puedes como hacer mucho, ¿no? O sea, no puedes meterle, yo qué sé, no puedes quitarle Windows a la computadora de la oficina. Debería, no se poder hacerlo. Bueno, por suerte yo no uso Windows en la oficina. Este, pero sí, creo que podría ser también un poco ahí, como que el teléfono ya se ha vuelto como más parte de nosotros que otro tipo de aparatos. Y también por eso se sobreprotege un poco. Porque o las reparaciones no las puedes hacer tú, o son muy caras, o prefieres como hacer el cambio. Y entonces ahí podríamos como meter ya esta cosa de la obsolescencia programada y un montón de cosas que no se empiezan a vender. Y entonces hay que cada año hay un teléfono nuevo, hay que la cámara es mejor y demás. Aunque sabemos que en realidad eso no se nota. Eh, ¿No? O sea, el ojo humano, cualquier foto es una foto. Bueno, para mí sí, es como cualquier foto es una foto. Y sí, creo que ahí van más como otro tipo de implicaciones. Creo que de percepción de la tecnología que podría llevarnos muchas horas. Pues mira, yo comparto totalmente tu percepción de que estos nuevos dispositivos para llevar, ¿no? El cómputo para llevar se han vuelto en una extensión del cuerpo y la psique humana, ¿no? Pero no vamos a discutir eso. Ya tienes algunas preguntas ya en la línea temporal de nuestro grupo. Y ahí se me fueron. Dejen de escribir, no sean así. Dice, pregunta para Karen. ¿Podrías describir alguna actividad? Espérame, es que se me va. ¿Podrías describir alguna actividad que hagas igual para chiques y con personas adultas? Describir brevemente una o dos. Pues una es el acuerdo de convivencia. Digo, con los adultos es mucho más rápido porque solo o sea, con ellos formo equipos y que me den como 3 acuerdos de convivencia y ya, lo firman. Y la otra es, que me encanta muchísimo, es ponerlos ante la computadora, abrirles Scratch, abrirles, yo sé, cualquier juego y decirles píquenle. Y cuando les dices píquenle y los pones en equipo, es
A mí me divierte mucho ver sus caras viéndose unos a los otros y no saber qué hacer. Y ya cuando entran los niños como mentores, ya les empiezan a explicar, mira, esto es para esto es para esto, ¿tú qué harías? Que es más o menos como yo los enfrento a Scratch la primera sesión. Es como de, miren, encontré este juego o esta animación, véanla, jueguen un poco con ella y ahora píquenle y a ver qué pasa. Y esa es como, sí. Muy bien, ahora te voy a hacer otra pregunta. Dice, ¿notas alguna diferencia de comportamiento de las niñas cuando están en grupo solo de niñas y cuando están en grupo mixto? Sí, justo lo noté porque en estos últimos talleres que he dado de Scratch ha sido solo para niñas. Y cuando se hace un grupo mixto, no, sí, más bien creo que no había notado como esa diferencia hasta ahora, entonces no sé en qué punto ni qué es lo que pasa, pero como que tienden a no valorar tanto su trabajo o sus ideas, o incluso hasta como no compartir tanto los logros que ellas tienen con sus compañeros niños, a diferencia de que si estuvieran solamente en un grupo de niñas. Sí ha sido como, bueno, la diferencia más notoria que, pues, era que me di cuenta apenas, tristemente. Bueno, ni tan triste, ¿no? O sea, darse cuenta siempre es un buen proceso. ¿Sí? Bueno, sí. Bien, por allá ya creaste bastante sororidad en la discusión, ¿no? Por ejemplo, te digo que eres como un espejo para el resto de nuestras integrantes. Entonces hablan un poco de la migración de abandonar Windows y adoptar algunas otras plataformas, ¿no? Y parece ser que más o menos las otras chicas lo hicieron en la misma época. Por cierto, ¿no? Para los que están usando Windows, ya dejen la mala vida, ¿no? Es momento de probar Sí, otro ya. tipo de elementos, ¿no? Bien, y acá otra pregunta, ¿no? Dice, yo creo que le has ya dado respuesta de manera parcial, pero te la reitero. Dice, cuando trabajas talleres con adultos, comentas que los resultados son buenos, pero al inicio, ¿cómo es su disponibilidad y su actitud para realizar las actividades? Pues cuando he trabajado solo con adultos, sí han sido dos cosas, y eso tiene mucho que no trabajo tanto con adultos, pero una, o sea, estoy hablando del 2013, cuando comencé como a tallerear y daba también como talleres para gente pues adulta, y primero entraban al salón y decían, ¿tú eres como quien nos va a dar el taller? Y yo, sí. Y, y, y era como de, pero estás muy joven. Y yo así de, creo que también hay como ese tipo de imaginarios de que quien te va a enseñar a usar una computadora o cualquier cosa no es como tan joven ni mucho menos es mujer, ¿no? O mucho menos no es ingeniera de formación. Entonces ese fue como antes uno de los, bueno, no problema ni barrera, pero sí fue algo con lo que me fui encontrando. Y ahora cuando hago sesiones con padres de familia y profesores, pues en realidad creo que lo que más les conflictúa es, creo que la libertad de poder de decirles pueden hacer como lo que quieran o que quieren hacer. O sea, cuando les pregunto qué quieren hacer, o sea, sus caras como de terror, o sea, como si hubieran recibido la noticia más fea de su vida, es como, no sé. Entonces, tampoco sé qué es lo que nos pasa cuando crecemos, que cuando nos dicen qué quieres hacer o qué quieres ser, es como,
como, no sé, creo que nos sentimos ya demasiado grandes como para poder preguntarnos o hacernos ese tipo de preguntas en, pues en cualquier cosa. Y creo que es como un conflicto de, pues, de nuestro imaginario, de lo que, cómo debe actuar una persona adulta a cómo debe ser como un infante o un joven. Eso responde a otra de las preguntas, ¿no? O sea, es decir, nada más te lo digo para que quede registrado y le demos Ok. voz. Le demos voz. Es decir, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué tipo de demandas genera un adulto cuando entra en un espacio abierto? Ya nos has dicho que básicamente, es decir, no queremos libertad, ¿no? Nos gusta la certeza de no saber qué vamos a hacer, pero que alguien vaya a decidir qué vamos a hacer. Sí. Y supongo que por eso les encantan las Mac, ¿no? O sea, creo que esa es la razón por la cual alguien prefiere esa interfaz, ¿no? Ya alguien decidió qué debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Bueno, esa es mi interpretación y mis 2 centavos de la conferencia de videología. Bien, no sé si quieras cerrar con algún punto, alguna idea. Pues no, ninguna. Entonces no sé si quieran como que responda a otra pregunta Bien, o no, en algo realidad más más. bien están fascinados con nuestra conversación, ¿no? Riéndose un poco en nuestras costillas. Así que bueno, yo solamente te quiero agradecer que hayas aceptado, ¿no? Que nos platiques un poco de qué es lo que haces, cómo se hace. Le comentaba a los edupares que en realidad cuando seleccionamos tu perfil fue por eso, porque pues de manera pública vas diciendo como que vas haciendo y eso nos parecía muy atractivo, ¿no? Es decir, muchos se dedican en esto de la evangelización de las cosas, ¿no? Pero pocos hacen cosas para evangelizar. Entonces a mí me parece que estas inserciones pequeñitas que vas teniendo por ahí, pues hacen el cambio. Entonces te agradezco mucho, Karen, ¿no? La presencia en este lugar. Y bueno, pues ya conoces la comunidad, al rato quedará el video. Por cierto, se los digo al resto de los ponentes, ¿no? En general, ahora ya tenemos la costumbre de ir formalizando esto, ¿no? Si te interesa escribir algo al respecto, pues bueno, lo recibimos y ya le daremos algún tipo de palestra o foro para exhibirlo. Ok. Y bueno, pues eso, muchas gracias por prestarte a este ejercicio. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación.